Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más aquí a Edificados en Cristo. Hoy en una grabación solamente con el hermano Andrés Hernández, su servidor. El día de hoy no tenemos al hermano Heriberto Molina, por cuestiones de fuerza mayor no puede acompañarnos, pero estoy yo y me siento complacido de poder compartir con ustedes una clase más del Evangelio. El contenido de esta clase no pretende ni en ningún momento reemplaza el estudio personal y familiar de las Escrituras, así que les alentamos con ahínco que puedan ustedes estudiar en sus casas con sus familias y unirlas en torno al aprendizaje en Ven Sígueme. El día de hoy estamos preparando la clase para esta semana, que se titula Recibir de su plenitud, y comprende la sesión 93 de Doctrina y Convenios para estudiarla desde el 25 al 31 de agosto. Y bien, quisiera empezar refiriéndome a la introducción que se encuentra en el manual de Ven Sígueme, no sin antes darles las gracias a las personas que nos ven desde los distintos países. Gracias por sus comentarios, por su apoyo. La idea de hacer esto siempre es poderles llegar a ustedes y poderles servir. Y bueno, qué agradecido se siente uno cuando uno de los hijos de Dios se puede edificar aun cuando sea uno. Y si son muchos, pues qué gran alegría poderlo hacer. Así que como les contaba, empezaré refiriéndome en la introducción que se encuentra en el manual de Ven Sígueme, y dice lo siguiente: José me enseñó, cuando suben una escalera tienen que empezar desde abajo y ascender peldaño por peldaño hasta que llegan a la cima. Y así es con los principios del Evangelio. Deben empezar por el primero y seguir adelante hasta aprender todos los principios de la exaltación. A veces pareciera que la escalera de la exaltación es imposiblemente alta, pero nacimos para subirla y llegar hasta arriba con la ayuda constante de Salvador. Sean cuales sean las limitaciones que veamos en nosotros mismos, el Padre Celestial y su Hijo ven algo glorioso en nosotros, algo divino. Tal como Jesucristo estuvo en el principio con el Padre, vosotros también estuvisteis. Al igual que Él continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud, de la misma manera recibiréis gracia sobre gracia. El Evangelio restaurado enseña en cuanto a la verdadera naturaleza de Dios y por tanto también enseña en cuanto a tu verdadera naturaleza y destino. Eres un hijo literal de Dios con el potencial de en el debido tiempo recibir de su plenitud. Bien, hermanos, entonces es maravilloso poder pensar el hecho de que nuestro Padre Celestial a nosotros nos permite ir de a poco, de que este proceso por medio del cual nosotros nos santificamos y nos preparamos para regresar a su presencia es como un conjunto de escaleras. El elder Etniel Amaswal del Quórum de los 12 Apóstoles, en un discurso maravilloso que se tituló Consagrad vuestra acción, dijo algo como: la consagración es algo que se logra a través de peldaños sucesivos, es decir, como subiendo una escalera. La sumisión espiritual no se logra en un instante, sino con mejoras graduales y mediante el uso de peldaños sucesivos que de todos modos se deben ascender uno a la vez. Nuestra voluntad finalmente puede ser absorbida en la voluntad del Padre a medida que estemos dispuestos a someternos tal como un niño se somete a su padre. Entonces, refiriéndonos a eso y con esa idea en mente, vamos entonces a estudiar la sesión 93 de Doctrina y Convenios, y quisiera que empezáramos leyendo los primeros versículos de la sesión, que se encuentran del versículo 1 al 5, para que ustedes me puedan seguir. De cierto así dice el Señor: acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy. Y que yo soy la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo, y que soy en el Padre y el Padre en mí, y el Padre y yo somos uno. El Padre porque me dio de su plenitud, y el Hijo porque estuvo en el mundo e hice de la carne mi tabernáculo y habité entre los hijos de los hombres. Estuve en el mundo y recibí de mi Padre, y sus obras plenamente se manifestaron. Bien, hermanos, entonces una cosa maravillosa es poder entender, como dice en el primer versículo, que todo hombre tiene la capacidad, mediante la obediencia, de ver la paz de Dios. Cualquier persona que obedezca los mandamientos de Dios tiene la capacidad de en algún momento ver al Padre Celestial. Ahora, eso no está
ligado al hecho de que tiene que ser inmediatamente. Quizás muchas personas lo van a poder ver en esta carne. Cualquier persona, esa es la promesa. Sin embargo, en algún momento tendremos la posibilidad de verlo. Y quisiera devolverme un poco más a ese versículo para que lo desglosemos un poco. Porque dice que acontecerá que toda alma que deseche sus pecados, desechar es votar, es decir, alejar de nosotros esos pecados, y venga a mí. Y es importante mencionar el hecho de que vengan a Él, porque hay muchas personas que se arrepienten de cosas malas que están haciendo, pero no vienen al Salvador. Un ejemplo palpable, hay personas que dejan el cigarrillo, dejan, digamos, el alcohol, sin embargo no van a buscar al Salvador Jesucristo. Entonces ese arrepentimiento no está completo, ¿no? Entonces deseche sus pecados y venga a mí e invoque mi nombre. Es decir, que le busquen oración, con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, dispuesto a arrepentirse, a cambiar, a mejorar su vida. Y dice, obedezca mi voz. Es decir, si nosotros le buscamos a Él, entonces por fuerza Él nos va a revelar a través de los suaves susurros del Espíritu cuál es la forma y la manera especial en que nosotros vamos a poder arrepentirnos y poder seguir el camino que Él nos ha señalado a través de la senda de los convenios. Pero si nosotros no obedecemos esa voz, si no tenemos la capacidad de obedecerla, entonces no vamos a poder avanzar. Y dice, y guarde mis mandamientos, es decir, escuchamos lo que Él nos manda hacer y hacemos eso que nos ha mandado hacer. Y Él a cambio nos promete, verá mi faz y sabrá que yo soy. Y también sabremos que Él es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo. La semana pasada hablábamos acerca de que Él era la luz y que Él era todo, y que la luz procede de la presencia de Dios, y que es esa misma luz de Cristo, por medio de la cual todas las cosas fueron creadas. Entonces podremos tener ese conocimiento y tener la compañía de Él, y a través del Espíritu Santo recibir el testimonio también de que es así, si nosotros seguimos estos pasos y guardamos los mandamientos que Él nos ha dado. Qué maravilloso es poder saber que nuestro Padre Celestial, en su maravilloso poder y en su misericordia, por su gracia, nos permite que nosotros tengamos la capacidad de recibir esa promesa, de que le vamos a poder ver en torno a la obediencia a sus leyes y a sus mandamientos. Bien, para avanzar un poco entonces leamos el versículo, digamos desde el 6, vamos a leer un poco y vamos a ir analizando también. Entonces dice, y Juan vio la plenitud de mi gloria y dio testimonio de ella, y la plenitud del testimonio de Juan más adelante ha de ser revelada. Bien, este versículo es interesante porque está hablando de la plenitud del testimonio de Juan y que en algún momento se va a poder ver. Pero ¿qué es el testimonio de Juan y de qué Juan está hablando? Jesucristo al menos tiene relación con dos Juanes que conocemos, ¿no? Juan el apóstol y Juan el Bautista, quien le bautizó. Sin embargo, nosotros tenemos el testimonio de Juan el apóstol, pero hay un testimonio que no tenemos y que está escrito, pero no contamos con él actualmente. Y ese testimonio acerca de lo que el Salvador hizo y cómo ocurrieron las cosas, fue el que dio Juan el Bautista, el que le bautizó en agua de Jordán. Entonces, ese testimonio se promete que en algún momento lo vamos a tener. Vamos a leer un poco en lo que dice el elder Orson Pratt al respecto. Él dijo, no solo van a salir a la luz los anales de los antiguos habitantes de este continente, sino también los de aquellos que vivieron y murieron en el hemisferio oriental. El registro de Juan, el que bautizó al Cordero de Dios, todavía está por revelarse. En el libro de Doctrina y Convenios se refiere en el versículo 90, en Doctrina y Convenios 93, versículo 18. Se nos dice que la plenitud del testimonio de Juan será revelada a los santos de los últimos días. Entonces tenemos la promesa de que en algún momento tendremos con nosotros el testimonio escrito de Juan el Bautista. Y ya yo siento el deseo de poderlo tener para leerlo y escudriñarlo. No me imagino la cantidad de hermosas doctrinas acerca del Salvador Jesucristo o un complemento más acerca de la doctrina del Salvador Jesucristo que podremos tener en semejante libro. ¿Se imaginan? Así que dejen sus comentarios y piensen cómo se sentirían ustedes leyendo ese testimonio de Juan, el que bautizó al Salvador Jesucristo. Sí, el mismo que el 15 de mayo de 1829 a orillas del río Susquehanna se presentó a José Smith Oliverio Cowdery para conferirle el sacerdocio arónico, diciendo sobre vosotros mis consiervos, en el nombre del Mesías confiero el sacerdocio de Aarón. Ese mismo, y queremos leer ese testimonio, y quiera Dios que estemos vivos para poderlo leer en esta tierra. Bien, hermanos, entonces avancemos un poco más porque la clase el día de hoy está supremamente atractiva. No sé si les parece, y dejen los comentarios por ahí
cómo se están sintiendo con lo que hasta ahora hemos visto. Y miren la importancia de esta sección, porque hasta ahora hemos leído unos cuantos versículos y miren todo el conocimiento que hemos adquirido al respecto. Bien, en el versículo 7 dice acerca de Juan, y él dio testimonio diciendo, vi su gloria, que él era en el principio antes que el mundo fuese, así que en el principio era el verbo, porque él era el verbo, sí, el mensajero de salvación, la luz y el redentor del mundo, el espíritu de verdad que vino al mundo, porque el mundo fue hecho por él y en él estaban la vida y la luz de los hombres. Los mundos por él fueron hechos y por él los hombres fueron hechos. Todas las cosas fueron hechas por él, mediante él y de él. Y yo, Juan, doy testimonio de que vi su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, el Espíritu de verdad que vino y moró en la carne y habitó entre nosotros. Y yo, Juan, vi que no recibió de la plenitud al principio, mas recibía gracia sobre gracia, y no recibió de la plenitud al principio, sino que continuó de gracia en gracia, hasta que recibió la plenitud. Bien, aquí solamente se está mencionando una parte del testimonio de Juan, pero miren lo interesante, queridos hermanos y hermanas. Dice que el Salvador Jesucristo no recibió inmediatamente de la plenitud, sino que él recibía de gracia en gracia. Y hace un momento estábamos hablando de que el proceso que vimos nosotros en la tierra es a través de unos peldaños sucesivos, ¿no? Es decir, como subiendo escalones. El Salvador Jesucristo cuando llegó a la tierra y era pequeño, él no era consciente todavía de su llamamiento. Él tenía el velo también y todavía no era consciente de que él era el Salvador de la humanidad. Entonces dependía mucho de sus padres para que lo cuidaran. De hecho, cuando el rey Herodes dio un mandamiento de que mataran a todos los niños, el Salvador Jesucristo dependía de sus padres para ser protegido, para ser cuidado. Si no es porque ellos se lo llevan lejos de esa tierra, pues no había él podido crecer, pues no hubiera tenido la posibilidad él mismo, por sí mismo, de protegerse. Así que él fue aprendiendo gracia sobre gracia y fue creciendo y fue adquiriendo conocimiento hasta que gradualmente se le fue revelando todo lo que él necesitaba saber y conoció de la plenitud. Así que el Salvador Jesucristo al principio no tenía esa plenitud. Lo mismo ocurre con nosotros, queridos hermanos y hermanas. Nosotros no recibimos todas las cosas de una vez. Por eso ustedes deben de siempre ser misericordiosos con ustedes mismos y no estar dándose tan duro, que porque se equivocan, que porque cometen un error. Ahora, yo no estoy rebajándole la importancia del hecho de que debemos de ser obedientes y tratar de hacer las cosas bien. Sin embargo, incluso en nuestro deseo de obedecer, nosotros cometemos errores y nos equivocamos. Y hay veces somos muy duros con nosotros mismos. Hay veces nos amamos demasiado menos de lo que debiéramos. Es necesario que nosotros nos amemos a nosotros mismos y tengamos misericordia de nosotros mismos. Bien, hermanos, continuando con esta parte de la lectura, y mencionando también que Juan dijo que todas las cosas habían sido hechas por el Salvador Jesucristo. O sea, el Padre Celestial no hizo él las cosas directamente, sino que lo que él hizo fue delegar al Salvador Jesucristo para que él creara todas las cosas que su Padre le mandó crear, es decir, nuestro Padre Celestial. En el 14 dice, y por esto fue llamado el Hijo de Dios, porque no recibió de la plenitud al principio. Y yo, Juan, doy testimonio, y he aquí los cielos fueron abiertos, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y reposó sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, y yo, Juan, testifico que recibió la plenitud de la gloria del Padre, y recibió todo poder, tanto en el cielo como en la tierra, y la gloria del Padre fue con él, porque moró en él. Y acontecerá que si sois fieles, recibiréis la plenitud del testimonio de Juan. Entonces ahí está la condición para que nosotros podamos recibir la plenitud del testimonio de Juan, que va a tener, como yo lo decía hace un momento, muchas verdades claras y preciosas del Evangelio que nos van a ayudar a entender más y a prepararnos para los desafíos venideros. Pero dice que si somos fieles, recibiremos la plenitud de ese testimonio. Cuán agradecido me siento, hermanos, de que nosotros tengamos la posibilidad siempre de tener esperanza y de recibir más instrucción
acerca del Evangelio de Jesucristo. Ahora, pasando un poco más adelante, en los versículos 23 y 24, hay algo que me interesa compartir con ustedes. Dice, vosotros también en el 23, vosotros también estuvisteis en el principio con el Padre. Lo que es espíritu, sí, el espíritu de verdad. Y la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Bien, pensemos por un momento. Nosotros también estuvimos con Él en el principio, ustedes y yo. Es decir, que nosotros también somos eternos, nosotros también teníamos ya una existencia y estuvimos con Él en el principio. Interesante para analizar. Y la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. La verdad no cambia, queridos hermanos y hermanas. La verdad es la verdad. Las cosas son como son. Y los años pueden cambiar, pueden venir las modas. Los hombres pueden decir que una verdad ya no está de moda, que ya es anticuada, que eso ya para qué, eso ya no sirve. Pero la verdad sigue siendo la verdad. Los mandamientos de Dios siguen siendo los mandamientos. Las leyes por las cuales estos mundos que el Salvador Jesucristo ha creado se rigen siguen siendo las mismas y no cambian. Es un giro invariable. Entonces nosotros debemos de siempre entender el hecho de que la verdad siempre va a ser la misma y defender la verdad, aunque pasen los años, sin importar el contexto o el entorno en que estemos. Si estamos en la universidad, por ejemplo, las personas hoy día tienen muchos pensamientos diferentes y muy opuestos al Evangelio restaurado. Debemos sí, sin contención, sin un deseo de hacerle daño a nadie ni herir a las personas porque piensen distinto a nosotros, pero sí con claridad y vehemencia, con espiritualidad también, declarar las verdades y defenderlas, defender los conceptos de la familia, defender los conceptos de la obediencia, por ejemplo, la palabra de sabiduría, que la leíamos y estudiábamos la semana pasada. Así que nosotros debemos de siempre estar defendiendo esas verdades. Y miren, hermanos, lo que nos dice en el 27 y el 28. Bueno, decíamos ya qué es la verdad, ¿no? A la pregunta ¿qué es la verdad? Es el conocimiento de las cosas como son, como fueron y como han de ser. Ahora entonces, leemos desde el 27, mire lo que dice. Y ningún hombre recibe la plenitud a menos que guarde sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos recibe verdad y luz, hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. Hermanos, la obediencia es igual a la luz. Quien obedece obtiene luz. Si yo guardo los mandamientos, entonces obtengo luz y conocimiento adicionales, incrementativos. Cada vez recibo más luz y conocimiento. Y dice que hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. Cuando nosotros sepamos todas las cosas, entonces en ese momento estaremos más que listos para poder estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y todas esas cosas se aprenden a través de la luz. El conocimiento y la experiencia que necesitamos se obtiene a través de la luz, y la luz se obtiene a través de la obediencia. ¿Entienden por qué es tan importante la obediencia? Déjenos sus sentimientos respecto a esto. Piensen en qué momento el haber obedecido los mandamientos de Dios, en qué momento de sus vidas, hermanos y hermanas, el haber obedecido los mandamientos de Dios les ayuda a tener más luz y más claridad en sus propias vidas. Por favor, compartan ahí esos sentimientos. Bien, y entonces leyendo un poco más, en el versículo 29 y el 30 leemos lo siguiente. También el hombre fue en el principio con Dios. La inteligencia, o sea, la luz de verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. Toda verdad es independiente para obrar por sí misma en aquella esfera en que Dios la ha colocado, así como toda inteligencia, de otra manera, no hay existencia. Bien, hermanos, entonces miremos de nuevo. Repasemos estos dos versículos porque tienen mucho conocimiento. También el hombre fue en el principio con Dios. La inteligencia, o sea, la luz de verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. Entonces, no fuimos creados ni hechos. Nuestra inteligencia no fue creada ni hecha. Dice que tampoco lo puede ser. Es decir, no tuvo un inicio y tampoco va a tener un final en cuanto a su existencia como tal, sino que existió antes y existirá después. Es eterna.
Y dice que fuimos en el principio con Dios. La inteligencia, o sea, la luz de verdad. Bien, quisiera que leyéramos un poco más también acerca de lo que es la inteligencia y lo que esto pues significa. El presidente Joseph Fielding Smith dijo lo siguiente: algunos de nuestros escritores se han esforzado por explicar qué es una inteligencia, pero es inútil tratar de hacerlo, pues nunca se nos ha dado ninguna explicación detallada aparte de lo que el Señor ha revelado en forma fragmentada. Sin embargo, sabemos que hay algo que se llama inteligencia y que siempre ha existido y que siempre ha existido. Esa es la parte realmente eterna del hombre, la que no ha sido creada. Esta inteligencia, combinada con el espíritu, constituye una identidad espiritual o un individuo. Entonces pensemos, según esta declaración del presidente Joseph Fielding Smith, esa inteligencia se combina con el espíritu y constituye una identidad espiritual, es decir, una persona, la inteligencia y el espíritu. Entonces, nosotros no solamente hemos sido creados de espíritu y cuerpo físico, sino que nuestro espíritu a su vez está combinado con la inteligencia, que no ha sido creada ni hecha, sino que es eterna. Y eso es lo que nos constituye una identidad. Como que entonces se unió, puedo entender, se unió la inteligencia con el espíritu y dieron una identidad espiritual y luego le dieron un cuerpo físico para que se convirtiera en un alma viviente. Piensen en eso, hermanos. Sin embargo, como bien decía el presidente Joseph Fielding Smith, el Señor nunca nos ha dado más revelación acerca de la existencia, de la inteligencia, más allá de lo que hemos podido decir hasta ahora. Así que interesante también analizar el versículo 30 que leíamos, porque dice que toda verdad es independiente para obrar por sí misma en aquella esfera en que Dios la ha colocado, así como toda inteligencia, de otra manera, no hay existencia. Entonces, toda verdad es independiente y tiene la capacidad de obrar por sí misma. Y eso es algo que nosotros debemos de entender, cómo las leyes de Dios actúan. Por ejemplo, yo pienso mucho en la ley de la gravedad. Si una persona se arroja de un edificio y no se pone paracaídas, va a caer al suelo, ¿cierto? Sea buena o sea mala, eso va a pasar. Entonces hay muchas verdades que han sido puestas para obrar en esa esfera en que nuestro Padre Celestial las puso y ellas actúan de esa manera. Dice también en el 31, he aquí, esto constituye el albedrío del hombre y la condenación del hombre, porque claramente les es manifestado lo que existió desde el principio y no reciben la luz. Y todo hombre cuyo espíritu no recibe la luz está bajo condenación, porque el hombre es espíritu, los elementos son eternos, y espíritu y elemento, inseparablemente unidos, reciben una plenitud de gozo. Y cuando están separados, el hombre no puede recibir una plenitud de gozo. Los elementos son el tabernáculo de Dios. Sí, el hombre es el tabernáculo de Dios, a saber, templos, y el templo que fuere profanado, Dios lo destruirá. La gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad. Entonces, hermanos, analicemos también un poco más estos versículos, porque el hombre es espíritu, los elementos son eternos, es decir, las cosas que existen, los elementos, los materiales con los cuales Dios creó un cuerpo para Adán y Eva, ya existían. Esos elementos ya existían. Todo lo que ustedes tienen ahora, los materiales con los cuales se construyó su celular, con los cuales se construyó su auto, su casa, su ropa, todos esos materiales ya existían y no fueron creados ni hechos, han existido siempre. Así que simplemente los encontramos de diferentes formas porque se pueden transformar, pero en esencia son lo mismo y siempre han existido. Y esos elementos son eternos. Y espíritu y elementos inseparablemente unidos reciben una plenitud de gozo. ¿Cómo puede estar el espíritu y el elemento unidos? Es decir, espíritu y cuerpo. Bien, una vez que nosotros resucitemos y tengamos la capacidad de ser seres resucitados, que nuestro cuerpo sea vivificado por espíritu, ya van a estar
nuestro elemento y nuestro cuerpo unidos, es decir, nuestro cuerpo, perdón, y nuestro espíritu unidos, y vamos a tener una plenitud de gozo porque van a estar inseparables, es decir, ya no vamos a morir. Y en ese orden de ideas, entonces, si hemos sido fieles, podemos recibir una plenitud de gozo. Y dice, cuando están separados, el hombre no puede recibir una plenitud de gozo. ¿Cuándo están separados? Mientras solamente somos espíritu. Mientras nosotros estemos muertos, por ejemplo, no podemos recibir una plenitud de gozo. Por eso era menester que resucitáramos en algún momento, ¿no? Y por eso el Salvador Jesucristo venció las ligaduras de la muerte. Y en ese caso, entonces, tenemos la oportunidad de resucitar para poder recibir ese gozo. Si está separado, no se puede recibir. Y esa es también la razón por la cual nuestro Padre Celestial nos envió a nosotros a esta tierra, para que tuviéramos la capacidad de tomar un cuerpo sobre nosotros y poder recibir esa plenitud. Dice que los elementos son el tabernáculo de Dios, es decir, nuestro cuerpo es el tabernáculo de Dios y nosotros debemos de mantenerlo puro y limpio, no desfigurarlo con tatuajes, ni desfigurarlo con exceso de perforaciones innecesarias, ni maltratarlo de ninguna manera, para que entonces nosotros tengamos la capacidad de que el Espíritu pueda morar en nosotros, porque como dice acá, el que destruya el tabernáculo de Dios, Dios le destruirá a él. Dice también, y la luz y la verdad desechan a aquel inicuo. Todos los espíritus de los hombres fueron inocentes en el principio, y habiéndolo redimido Dios de la caída, el hombre llegó a quedar de nuevo en su estado de infancia, inocente delante de Dios. Y aquel inicuo viene y despoja a los hijos de los hombres de la luz y la verdad por medio de la desobediencia y a causa de las tradiciones de sus padres. Pero yo os he mandado criar a vuestros hijos en la luz y la verdad. Bien, hermanos, entonces miremos esta parte porque es muy interesante. Dice que todos los espíritus de los hombres en principio fueron creados y fueron inocentes en el principio, porque fueron redimidos por Dios de la caída. Es decir, el pecado original de Adán había sido quitado y los niños nacen inocentes, ¿no? Y luego dice que aquel inicuo, es decir, refiriéndose al adversario de Dios, al adversario nuestro, Lucifer, nuestro enemigo común, él viene y despoja a los hijos de los hombres de la luz y la verdad. Es decir, somos inocentes, nacemos inocentes, tenemos luz y verdad en nosotros. Tenemos la luz de Cristo y la verdad de Cristo, el poder de Dios sobre nosotros. Pero Él viene y nos despoja por medio de la desobediencia. Es decir, una vez empezamos a usar nuestro albedrío moral, Él hace que desobedezcamos para que perdamos esas bendiciones y a causa de las tradiciones de sus padres. Entonces, cuando habla acerca de las tradiciones de nuestros padres, no se refiere solamente a las de nuestra casa, sino que se puede referir a la cultura del pueblo en que nacimos, de nuestro país. Por ejemplo, nosotros en Colombia somos un país cafetero, ¿no? Y aquí hay demasiado café. Y muchos dicen que es del mejor del mundo. Entonces la cultura de acá es tomar café, mucho café. Y nosotros pues no tomamos café. Así que eso podría ser un ejemplo acerca de las tradiciones de sus padres. Y también hay veces nosotros pues en medio de nuestro crecimiento, en el lugar en torno al cual hemos crecido, aprendemos y copiamos muchas de las costumbres de nuestros padres terrenales. Si ellos acostumbraban, digamos, consumir bebidas alcohólicas, pues muchas veces sus hijos también aprenden eso. Y así, con muchos de los pecados o de las costumbres que, digamos, son malsanas y que no benefician en nada al hombre, se pueden aprender incluso de los mismos padres. Pero dice, yo os he mandado criar a vuestros hijos en la luz y la verdad. Os he mandado criar a vuestros hijos en la luz y la verdad. Piensen en eso, hermanos. ¿Qué es la luz y la verdad? Yo os he mandado criar a vuestros hijos en la luz y la verdad. Cambiemos esas palabras por un momento. Pensemos. Yo os he mandado criar a vuestros hijos en la obediencia de los mandamientos del Salvador Jesucristo, en la senda de los convenios. Esa es la luz y la verdad. Yo os he mandado criar a vuestros hijos deseosos de asistir al templo. Yo os he mandado criar a vuestros hijos deseosos de asistir los domingos a la casa de oración en mi día santo. Yo os he mandado criar a vuestros hijos deseosos de crear, establecer y mantener familias eternas, de guardar la ley de castidad, de abstenerse de violar las leyes del país. Yo os he mandado criar a vuestros hijos que sean buenos ciudadanos, que obedezcan las leyes y señales de tránsito,
que cuiden de sus vecinos, que ayuden a las personas, que sirvan a la comunidad. Entonces a eso se refiere el Señor cuando habla que los criemos en la luz y la verdad. Bien, los versículos siguientes son unos mandamientos que el Señor da a algunos de sus siervos y los voy a ir mencionando. Y yo quisiera que pensáramos mientras estamos analizando acerca de estos consejos, cómo podríamos pensar en nosotros mismos, cómo podríamos poner nuestros nombres allí. Porque en el 41 dice lo siguiente: mas de cierto te digo, mi siervo Frederick G. Williams, que tú has continuado bajo esta condenación. Entonces, ¿qué tal si ponemos allí? Podríamos poner, más de cierto te digo, mi siervo Andrés Hernández, o Carlos Duarte, o Santiago, no sé, Gutiérrez, o cualquier persona, María Rodríguez, bueno, que tú has continuado bajo esta condenación. No has enseñado a tus hijos e hijas la luz y la verdad conforme a los mandamientos. Y aquel inicuo todavía tiene poder sobre ti, y esa es la causa de tu aflicción. Uno podría leer este versículo y decir, bueno, yo soy buen padre o buena madre, yo le enseño buenas cosas a mis hijos. Pero si nos analizamos un poco más concienzudamente y miramos más allá, quizás podremos encontrar puntos en los cuales podemos mejorar. Una pregunta, digamos, podría ser, ¿estamos haciendo la noche de hogar con nuestros hijos? ¿Estamos teniendo consejos familiares con ellos? ¿Apartamos tiempo de manera individual para conocerles, escucharles acerca de sus necesidades? ¿Estamos teniendo actividades recreativas edificantes? ¿Estamos estudiando la clase de Ven, Sígueme en familia con ellos? Y analizando estos preceptos que el Señor tiene para nosotros, llevando a la práctica el aprendizaje del hogar, en el hogar y la familia. ¿Estamos siendo parte activa en la vida de nuestros hijos? ¿Les expresamos a menudo, frecuentemente, cuánto les amamos? ¿Y les pedimos perdón cuando sabemos que nos hemos equivocado? Bien, hermanos, entonces son preguntas de autorreflexión. Miremos un poco más. Dice, y ahora te doy un mandamiento. Si quieres verte libre, has de poner tu propia casa en orden, porque hay en tu casa muchas cosas que no son rectas. Ahora, en el 44 le habla a Sidney Rigdon. Le dice que en ciertas cosas no ha guardado los mandamientos en cuanto a sus hijos, por tanto ponga en orden su casa primero. De cierto le digo a mi siervo José es mi hijo, o en otras palabras, os llamaré amigos, porque sois mis amigos y tendréis una herencia conmigo. Os llamé siervos por causa del mundo, y sois sus siervos por mi causa. Y ahora de cierto le digo a mi siervo José es mi hijo, no has guardado los mandamientos y debes ser reprendido ante el Señor. Es necesario que los de tu familia se arrepientan y abandonen algunas cosas y que atiendan con mayor diligencia a tus palabras, o serán quitados de su lugar. Lo que digo a uno, lo digo a todos. Orad en todo tiempo, no sea que aquel inicuo logre poder en vosotros y os quite de vuestro lugar. Bien, hermanos, básicamente ese es el consejo que les da. Luego sigue el consejo de Newell K. Whitney, obispo de la iglesia, y le dice que también tiene la necesidad de ser reprendido y de poner en orden a su familia y procurar que sean más diligentes y atentos en el hogar y que oren siempre o serán quitados de su lugar. Les amonesta, les invita el Señor a que reúnan a sus familias, que les enseñen a orar siempre, a leer las escrituras. En esa época ya tenían sesiones de doctrina y convenios, tenían el libro de Mormón, así como ahora. Les amonestan que guarden los mandamientos. Nosotros como padres no debemos de tener miedo de sentarnos y con amor decirle a mi hijo, hijo, el Señor te ha mandado a servir en una misión. Y tú eres un sacerdote de Él. Debes salir en esa misión. Decirle a una hija, hija, yo quiero que te cases en el templo, porque el Señor te envió a esta tierra para eso. No debemos de tener miedo de decirle a un hijo, hijo, yo te quiero mucho, te amo.
Y no me parece que esa persona con la que estás andando sea de buena influencia para ti. No me parece que esa práctica que ahora tienes sea buena. Arrepiéntete, hijo, porque tú eres precioso, hija mía, hijo mío. Como padres, tenemos la solemne responsabilidad de guardar esos mandamientos, el mandamiento de ser padres. Ustedes y yo tenemos ese solemne mandamiento. Yo recuerdo que el rey Benjamín dijo, ni permitiréis que vuestros hijos anden errantes, ni que sirvan al diablo, ni contiendan los unos con los otros, sino que les enseñaréis a guardar los mandamientos. Entonces es necesario, es menester, hermanos, que podamos nosotros pensar en estas cosas. Y esa es una de las invitaciones de hoy. ¿Cómo nosotros como padres podemos mejorar? Seguramente como padres muchas de las cosas que estamos haciendo ya las estamos haciendo bien, pero siempre hay la posibilidad de mejorar. Así que no tengan miedo de servir en sus roles, en su llamamiento como padres, porque se nos va a relevar como obispos, se nos va a relevar como presidentes de la sociedad de socorro, como hermanas presidentes de la primaria, como líderes vamos a ser relevados. Sin embargo, como padres nunca vamos a ser relevados. Y esa relación que esperamos que se mantenga a través del convenio del Santo Templo por tiempo y eternidad, debemos de protegerla, debemos de salvaguardarlas y necesitamos poner nuestra casa en orden tal como se le dijo a estos hombres, poner nuestra casa en orden. Poner nuestra casa en orden significa también prepararnos para asistir al templo con regularidad, trabajar en nuestra historia familiar. Poner nuestra casa en orden significa no dejar entrar el pecado en nuestros hogares, guardar el día de reposo, no permitir que la maldad entre en nuestro hogar y mantenerlo sagrado. Y nosotros hacemos estas cosas, hermanos y hermanas, entonces esa luz y ese conocimiento de que se ha hablado, ese progreso línea por línea, precepto por precepto, y ese conocimiento de la verdad, como fue, como era y como ha de ser, va a estar presente en nuestras vidas. Y seremos protegidos por los convenios que hemos hecho, seremos protegidos por el conocimiento que tenemos. Recordemos que en la clase pasada hablábamos de que lo que la ley gobierna, la ley preserva, y por ella es santificado. Que nos gobierne la ley, que nos gobierne el conocimiento y la luz. Y en la medida que nosotros hagamos eso, vamos a poder acercarnos más a Dios. Y si nos alejamos de nuestros pecados y dejamos la maldad que hay en nosotros y nos esforzamos por ser mejores personas, entonces podremos ver a Dios. Podemos estar en su presencia en el lugar santísimo. Podremos habernos sido limpiados de toda suciedad y maldad y estar en su presencia. Y tranquilamente preguntarle lo que queramos preguntar, pedirle lo que consideremos justo pedirle y escuchar sus palabras, como en el último día. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Muchas gracias, hermanos, por el tiempo dispensado hoy día. Les agradezco tremendamente que puedan escuchar este mensaje. Y por favor, nuevamente les invito, lean las escrituras, lean el manual semana a semana. Deben seguirlo. Esfuércense por aprender y utilicen ese material como un complemento, que sea la parte menos importante en su aprendizaje y la más significativa sea su estudio personal de las escrituras. Que tengan un buen fin de semana y una semana espectacular. Testifico que el Salvador Jesucristo vive y que nos ama, que Él en verdad es nuestro Redentor, que Él en verdad nos ha mandado construir templos para que sus hijos puedan entrar en ellos, podamos entrar en ellos y podamos recibir todos los convenios que Él ha preparado para nosotros. Testifico que Jesucristo nuevamente vendrá y que Él le está hablando a su profeta sobre estas cosas y que Él espera que estemos preparados a su venida, que podamos como familias estarlo. Y ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, les vemos entonces la próxima semana. Que disfruten de este material y disfruten de su propia lectura. Y que lo pasen muy bien con sus familias. Chao. La tierra de abundancia se oyó un dulce resonar. Una voz del cielo hablaba, su amor quiso revelar. No era rayo ni estruendo, mas su eco